Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y vamos a comenzar nuestro primer bloque hablando del rol de la Fundación Dominicana de Ciegos. Y tenemos como invitados especiales al señor Lino Rafael Delgado, quien es presidente de la Fundación Dominicana de Ciegos. También tenemos al director de la Escuela Laboral para Personas Adultas y también encargado de proyectos tecnológicos y didácticos, Miguel Ángel González, además de la señora Andrea Castillo Melo. Buenos días, para nosotros es un placer contar con su presencia en el día de hoy y vamos a conocer todo lo que influye y todo lo que incluye esta fundación y así nuestros oyentes conozcan más de ella y el trabajo que ustedes realizan. Bienvenidos. Gracias, muy buen día, Camila, Yanivel, por invitarnos a este espacio, J5 Interactivo. Desde la Fundación Dominicana de Ciegos, pues nosotros estamos trabajando arduamente por ya unos 40 años en el proceso de lo que es la rehabilitación y la capacitación de las personas con discapacidad visual y deficientes visuales a nivel nacional para poderlas incluir en los diferentes ámbitos sociales. Para ello entonces todas nuestras acciones fundamentalmente están basadas en la educación, porque entendemos la importancia que ésta tiene para que todo ser humano en sentido general pueda ser incluido ya en el ámbito laboral. O sea que trabajamos fortaleciendo este proceso de inclusión educativa por el valor que tiene y la importancia en el sentido de que cómo cambia la vida del ser humano cuando una persona se capacita, se prepara en un oficio determinado o en una profesión determinada para luego ser incluida en el ámbito laboral y productivo, que indudablemente es un paso importante en la vida del ser humano. Así es. Eso mismo estaba yo cuando a la hora de realizar esta producción del programa, estaba analizando y pensando cuál es la diferencia de una persona con discapacidad visual que se educa, que se entrena y que se capacita a otra persona que tiene la misma condición pero no se educa ni le interesa o no está informado para recibir y saber que su vida puede cambiar con educación. Desde luego, nosotros allá tenemos un programa de rehabilitación y este programa de rehabilitación es muy importante porque es el primer paso que la persona ha de dar para poderse incluir entonces en los demás ámbitos, o sea, en la capacitación, en la formación. Desde luego, cuando una persona recibe la educación y la capacitación, pues crea y desarrolla habilidades que les permiten incluirse en los diferentes ámbitos. Contrario a una persona que se queda rezagada en la casa, que no desarrolla sus habilidades, no puede desarrollar sus competencias, pues lógicamente se va a quedar estático en su hogar, en su ambiente, y en ese orden pues no va a haber ninguna posibilidad de incluirse en ningún ámbito, menos en el laboral. Definitivamente nosotros trabajamos en este proceso de motivación para que nuestra gente realmente se capacite. Porque si bien es cierto que promovemos el derecho a la colocación laboral de las personas con discapacidad, como de hecho está establecido en la ley 513, del 5% en el sector público y del 2% en el sector privado, no menos cierto es que abogamos para que nuestra gente se capacite como deber, como responsabilidad y como compromiso. O sea que una cosa va de la otra. No podemos colocar a una persona con discapacidad en ningún puesto si no reúne las competencias para realizar o desempeñar una función. Por consiguiente, nos empeñamos en eso. Y por eso les damos todas las oportunidades, las facilidades a los fines de que esta gente se pueda preparar y con ello entonces colocarlas laboralmente. Para ello tenemos un programa denominado Ágora, Aula de Gestión Ocupacional para la Región Americana, donde nosotros no solamente nos esforzamos en capacitarlos, sino también en canalizarles alguna inclusión en el ámbito laboral, siempre y cuando ya esa persona reúna las competencias pertinentes. Yo quería agregar ahí que Claro. puede ser una persona que haya nacido con discapacidad visual, pero puede ser una persona que haya adquirido la discapacidad visual ya después de adulto.
Es importante destacar que muchas veces una persona que ya es adulta a lo mejor ya no quiere ir a laborar, no quiere formarse, pero socialmente es importante su rehabilitación para que pueda seguir interactuando, movilizándose de manera independiente, porque a lo mejor ya está pensionado, porque ya ha hecho toda su labor, pero ha adquirido la discapacidad visual. Es importante que él pueda rehabilitarse para reintegrarse a la sociedad y pueda interactuar, ir al supermercado, vamos a decir, al colmado en el barrio o el sector donde vive, pueda movilizarse de manera independiente sin ser obstáculo o carga para la familia o para la misma sociedad, ¿no? Que no tenga que usar a otro para hacer una vida independiente, sino que es importante, la rehabilitación es base para que una persona ciega pueda reencontrarse con la sociedad. Antes de que mi compañera introduzca la otra pregunta, en ese mismo sentido, ¿se le hace más difícil a una persona que nació con discapacidad visual a otra persona que durante su trayecto de la vida tuvo un accidente y perdió la visión? Aprender. Sí, sí y no. Sí, no. Depende de la actitud, porque sí, cuando tú eres una persona que quiere una discapacidad visual, que ha visto el mundo, cómo se maneja, cuando tú sabes que parqueamos en las aceras, que habemos con basureros, que hay alcantarillas sin las tapas y eso es un obstáculo ya, mentalmente te tranca. Es un duelo que viene a nuestra vida, es como que tenemos que pasar un proceso psicológico para nosotros entender esa transición de vida que tenemos que hacer para poder entender qué va a ser de mí ahora. Y por eso decía ahorita que es importante la rehabilitación. Cuando llegan a nosotros, entonces hacemos esa transición, un acompañamiento para la rehabilitación, es reintegrarse a la sociedad y manejarse de manera independiente. Okay. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan para que las personas con discapacidad visual se desenvuelvan en un entorno? Bueno, las técnicas es la base de la rehabilitación, como es el manejo del bastón, el manejo de cómo abordar lo que son los obstáculos de dentro y fuera de la vivienda, del empleo, donde quiera que se mueva, ¿no? Son técnicas diferentes del manejo del bastón, ¿no? Y hay unos tips de cómo manejarse en ese aspecto. Porque como decía anteriormente, que después que tú ves el mundo como es y de repente se te va la luz y tú dices, ¿cómo yo voy a abordar un hoyo, un basurero, un carro mal parqueado en una acera y los sin número de obstáculos, un poste de luz, un árbol? ¿Cómo va a ser de mí ahorita? Por ende, se le enseñan esas técnicas de cómo él abordar esos obstáculos que va a enfrentar en su nuevo rol como ser humano. En el caso de usted, que es encargado de proyectos tecnológicos y didácticos, ¿de qué se encarga básicamente? Y de la escuela que tienen allá, ¿de qué se encarga usted y cómo los estudiantes o las personas con discapacidad visual pueden ahí desarrollarse? Bueno, nosotros nos encargamos de lo que es preparar lo que es la currícula, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, de hacer las adecuaciones del lugar para que ellos puedan acceder a la información. Por eso contamos lo que es la imprenta braille, lo que es el sistema de lectoescritura, leer un libro hablado para aquellos que no saben braille puedan tener acceso, pero también de manera digital. Como si tenemos un departamento que se encarga de lo que es crear documentaciones accesibles para que nuestros alumnos manejen estas informaciones y puedan competir en igualdad de condiciones. Por igual en la parte tecnológicas, ¿verdad?, se hacen las adecuaciones del lugar para que puedan manejar lo que es la tecnología en igualdad de condiciones. Si vemos hoy en día, tenemos lo que son los lectores de pantalla, que ya Windows por default trae el narrador, ¿verdad?, que nos permite manejar la computadora. Está el NVDA, el lector de pantalla JAWS por Windows, pero también están las aulas de capacitación que están adecuadas para que nuestras personas puedan acceder a la formación, a la parte técnica, ya sea en el área de masaje, locución, está también lo que es la tecnología, paquetes de oficina, entre otros que puedan ellos incursionar para que puedan incluirse en el mundo laboral. Aquí también tenemos a la señora Andrea Castillo Melo. En ese sentido queremos hablar de usted, queremos saber cómo se sostiene la Fundación Dominicana de Ciegos. Buenos días a todos los oyentes de este prestigioso programa. La Fundación Dominicana de Ciegos recibe una subvención estatal. Sin embargo, por la demanda de las personas que acuden a diario con la discapacidad en busca de una mejor capacitación, de una vida ya integrada de nuevo a la sociedad,
se hace bastante grande esa demanda. Tenemos que recurrir muchas veces a buscar pues ayuda. Con otras cosas realizamos una única actividad recaudadora de fondos, que es una cena concierto que realizamos en noviembre, donde se celebra el mes del ciego en República Dominicana. Con esto tratamos de complementar lo que nos falta para las cosas que son ya más prioritarias y que no podemos lograr con la subvención estatal, que resulta, lamentando mucho, un poco insuficiente. Ya reiteramos la causa por la demanda de la cantidad de personas que quedan sin visión, unas adquiridas y otras ya por nacimiento. Entonces, estas cosas nos ayudan a complementar y así completamos el año. De hecho, este año pensamos realizar en el Salón Independencia de aquí, de las Fuerzas Armadas, este prestigioso evento, esta cena concierto, donde tenemos la oportunidad de ayudar a que estos programas sean sostenibles. Ustedes trabajan a nivel nacional, pero ¿cómo ustedes se hacen para que pues las capacidades operativas de ustedes me imagino que son mínimas? Entonces, ¿cómo ustedes se hacen para esas personas que están en los pueblos puedan recibir esa capacitación, esas asistencias, esas ayudas? ¿Cómo se hacen? Bueno, como fruto de nuestro trabajo, que capacitamos a nivel nacional a las personas con discapacidad visual, en este caso, vamos seleccionando esos que tienen esa actitud de liderazgo, que puedan volver a su pueblo y poder replicar esas acciones que desarrollamos aquí. Entonces, lo que hemos apoyado es que puedan crear asociaciones de ellos a nivel local, para que puedan interactuar con nosotros como de manera sombrilla y poder nosotros multiplicar esas acciones en cada una de las provincias de nuestro país. ¿Cuáles iniciativas desarrollan para incorporar al mercado laboral a los no videntes? Bueno, como hablamos anterior, tenemos lo que es una escuela laboral para personas con discapacidad visual, de lo cual nosotros también trabajamos a nivel internacional con la Organización de Ciegos Españoles, con su capítulo para América Latina, FOAL, de quien es nuestro socio, donde nos dan asistencia técnicas para trasladar toda esa tecnología a nuestro país, para crear las condiciones, adecuaciones, para que puedan ellos acceder a lo que es el manejo de la computadora, de la tecnología, y poder adecuar los puestos de trabajo, ¿no? Pero antes que ese paso que acabo de explicar, de apoyo que nos dan a nivel internacional, nuestras formaciones están avaladas por el Infotet y el Ministerio de Educación, ¿no? Por eso somos escuela avalada por el Ministerio de Educación y Centro COS a través del del Instituto Técnico Profesional Infotet. Perfecto. En su caso, señor Lino, me gustaría saber cuál ha sido la experiencia que han tenido cuando llevan o le trabajan el expediente a una persona con discapacidad visual para insertarlo en el mercado laboral. ¿Cuál es esa experiencia que le dicen los empleadores? ¿Cómo se desenvuelven en la oficina? ¿Cómo hacen todo el proceso del trabajo? En la mayoría de los casos, la respuesta ha sido satisfactoria, porque para ello nosotros también, como promotores de los derechos humanos de las personas con discapacidad, hacemos un trabajo de sensibilización a los empresarios y colocadores laborales, con la finalidad no de vender la discapacidad como tal, sino de ofrecer una persona capacitada para ejercer la función que le corresponda realizar. Entonces, para ello también nosotros hacemos el proceso de adecuación o de adaptación de los puestos laborales, que como ya el ingeniero había planteado al principio, mediante la instalación de softwares originales en las empresas, cuando se usan tecnología, la computadora, precisamente para que tengan acceso a la información de la empresa. Un dato interesante en este sentido también, para los fines de motivar la colocación laboral
de nuestra gente. También se le hacen espacios de pasantía pagadas, no por el empresario como tal, sino con la asistencia de otras empresas que nos ayudan a ello. O sea, la idea es de que puedan también afinarse y desarrollar más esa competencia y así entonces poder lograr la colocación de nuestra gente en ese determinado espacio productivo. Entiendo. Sí. El tiempo se nos ha ido, pero antes de irnos a nuestra pausa, yo quiero saber cuáles cosas se pueden mejorar en nuestro país para simplificarle la vida a las personas con discapacidad visual. Bueno, yo pienso que lo que necesitamos es tener una sociedad todavía más sensible ante las personas con discapacidad en sentido general. Que se vayan rompiendo los estereotipos, los preconceptos, los prejuicios, y no ver la discapacidad como el primer obstáculo, sino más bien darles la oportunidad de que nuestra gente pueda demostrar sus habilidades y sus competencias a la hora de ser insertadas laboralmente y socialmente también. O sea, hay que ir creando un estado mayor de conciencia ciudadana a los fines también de que no vean a la persona con discapacidad como elementos de otros mundos, de otros espacios a los cuales no se les puede dar la oportunidad. Dentro del sector de la discapacidad hay muchos talentos, hay muchas competencias, hay muchas condiciones que bien pueden ser desarrolladas en muchísimos espacios. Lo que sucede es que todavía estamos luchando contra la falta de oportunidades que existen hasta el momento para que las personas con discapacidad puedan tener una mejor inclusión. Así es. Queremos de verdad agradecerle por estar aquí esta mañana en nuestro programa radial J5 Interactivo. ¿Cuáles son sus redes para que las personas estén pendientes a la cena que tienen de fondo en noviembre? Para recaudar Bueno, fondos? tenemos Fuxi Ágora, nuestro Instagram, igual nos podemos buscar en Facebook y en nuestra página web fdc.org.do. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí. Y nada, vamos a una pausa. Al retornar vamos a abordar nuestro tema 41 edición del Mundial de Judo.